Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario acá en el Periodista TV, transmitiendo de nuestro estudio acá en el barrio de Bellas Artes, centro de Santiago. Y vamos a hablar de un tema que ha sido polémico en estos días. Hay muchas noticias al respecto y trajimos ¿a quién? A un coronel retirado de ejército. Cristian Slater, ¿cómo está? Muchas gracias, Francisco. Un agrado de estar aquí nuevamente en tu estudio, más moderno, más bonito. Pero Avanzamos. feliz de estar aquí nuevamente acompañándote. Me alegro mucho. Vamos al tiro al grano. Dijo el pollo. ¿Qué pasa? Hemos tenido algunas cosas que llaman la atención. Yo no sé, y usted es un conocedor del ejército, ¿cuántos años tuvo la institución? 40. 40 años. Habíamos tenido tantas seguidillas de hechos vinculados no a hechos de derechos humanos, no a temas delictuales, sino directamente al tráfico de drogas, al consumo dentro de las instituciones armadas chilenas y particularmente el ejército. No, que yo recuerde, no. En mis tiempos más jóvenes, quizás cuando teníamos soldados, que había que hacer las típicas revistas de casillero, esos blogs de fierro que habían en las cuadras de los soldados, por si uno encontraba marihuana o cigarrillos de marihuana, que a veces aparecía, se encontraba, pero más allá de eso, de lo que hoy día estamos viendo en las noticias, no, jamás me tocó ver algo parecido. Después, un periodo ya cuando era comandante de regimiento, en el Tucapel, se hacían muchas charlas. El ejército, en lo particular, había oficiales que iban de la dirección del personal en esa época a hacer charlas de lo que era la droga y qué es lo que significaba el consumo, como charlas preventivas. Pero no llegábamos más allá, hasta ahí llegaba la cosa. Es decir, estábamos hablando de consumo y que obviamente en toda institución puede haber gente que caiga. Claro, y había un trabajo preventivo para que justamente lo más débil que tiene la institución, que son los soldados, no cayeran en esa mala práctica. Hay que entender, y eso yo creo que todos lo tenemos que entender, que el ejército, las Fuerzas Armadas en general, son un reflejo de la sociedad, son un segmento, son parte de la sociedad. O sea, así como está el ejército es como está la sociedad. Y bueno, y en el ejército por supuesto que hay un tema disciplinario más estricto, pero somos una muestra, o sea, no podemos ser diferentes. Y para ser diferentes, bueno, tenemos que conversar de eso. Yo creo que es el momento. ¿Por qué no somos? Pero ¿esto es síntoma de algo? ¿Son casos aislados? ¿O usted cree que efectivamente hay ciertos sectores del crimen organizado que están tratando de permear a las Fuerzas Armadas? Yo creo que sí, de todas maneras. O sea, si hay alguien que puede detener al crimen organizado, al narcotráfico, como también ocurre en la macrozona sur, ¿no es cierto?, donde también hay problemas de consumo y narcotráfico, y ahora en la zona norte, Tarapacá, que ha estado famoso estos días, y tenemos a 3 instituciones que están con el mismo tema. Entonces, lógicamente que debe haber una intención de que caiga esa resistencia para poder transitar libremente con estas drogas. Y lamentablemente quienes están más cerca del tema y más peligroso de caer, bueno, son los que están ahí en la frontera. Un tema que siempre las instituciones vieron como un peligro. O sea, siempre se dijo que si el militar participaba en estas actividades, corría el riesgo de caer en este tipo de jugarretas que hacen narcotráfico. Usted habla de participar en estas actividades cuando lo llaman para el control público. Claro, que no son propias de la defensa y no son propias de su función principal, que es la defensa de la patria. ¿Usted es enemigo de las Fuerzas Armadas No soy ni amigo ni enemigo, pero yo creo que deben ser excepcionales. Ahora, leí hace poco un libro del coronel Polgatti, Contreras Polgatti, y justamente es interesante leerlo, y creo que voy a participar en parte del lanzamiento de ese libro, porque ahí él habla justamente de que pareciera que nuestras Fuerzas Armadas hoy día se están preparando para una guerra que nunca fue, ¿cierto? Donde ya no es que aquí van a venir los tanques con las banderas del enemigo,
o van a cruzar los aviones la frontera. Hoy día pareciera que nuestro adversario es diferente, es distinto. Hoy día con la guerra cibernética, con la guerra, lo que hace el narcotráfico de socavar la disciplina, la moral, las virtudes que debe tener un miembro de las Fuerzas Armadas, pareciera que es parte de esa nueva guerra. Entonces, ¿estamos preparados realmente para eso? Por eso cuando uno dice, ¿qué hace un militar en la frontera? No. ¿Está realmente preparado? Es como cuando también caemos en las reglas del uso de la fuerza. ¿Está preparado realmente? Les enseñan eso en la escuela militar, en la escuela de oficiales. Basta con tener soldados de tropa profesional y a su vez también tener soldados que hacen el servicio militar por meses. Entonces, cuando a veces vemos soldados que caen en estos problemas, sí, pero son gente que está 6 meses, 9 meses, 10 meses, 12 meses. Necesitamos más tropa profesional, pero también necesitamos, yo creo, ser más estrictos. O sea, esto no pasa por ser más blando en la disciplina, ser más blando o más permisivo en los sistemas de ingreso. Yo creo que para esto tenemos que ser más estrictos. Y reformar ciertas cosas, porque estamos hablando también de planes de estudio y de la modernización del ejército. Sí, pero eso se había empezado, ¿no? Sí, o sea, lo hablamos aquí incluso cuando estuvimos la última vez, que las reformas de los planes de estudio, la verdad es que el ejército siempre se está modernizando. No es una cosa que nos vamos a modernizar y vamos a parar, siempre se está modernizando, siempre tiene que estar actualizándose por el armamento que emplea, por las nuevas tecnologías que es necesario aplicar y por supuesto que eso también cambia los planes de estudio. Esos planes de estudio, pero mira, cualquier persona, si uno le enseña que 2 más 2 es 4, se lo aprende. El tema es cómo lograr que esa persona, ese militar que va a usar uniforme, marino, aviador o lo que sea, tenga las cualidades y las condiciones éticas y morales suficientes y que no se haga permeable a este materialismo, porque al final todo esto es porque quiero tener el mejor auto, porque quiero tener el mejor televisor, porque quiero tener las mejores vacaciones, cosas que a lo mejor los más viejos a veces no sabíamos ni cuánto ganamos, ¿no es cierto? Llegamos al día del pago y pagamos un par de deudas y quedamos debiendo el resto. Entonces, yo creo que el tema va por formarlos en las virtudes militares, o sea, en el honor militar. ¿Me está diciendo un poco que se está perdiendo la vocación? Yo no sé si se esté perdiendo la vocación, no soy el más indicado porque tendría que estar adentro del ejército, pero no hay duda que quien cae en estos actos delictuales, que no es nada, ¿no es cierto? Cuando hablamos de 60.000 hombres, de 120.000 hombres, de 200.000 hombres, que podría ser la suma de todos aquellos, que 4, 5, 6 caigan en esto, bueno, es para preocuparse, porque no debería ser. Pero no podemos decir que las Fuerzas Armadas hoy día ya, los memes y todas las cosas que salen, ¿no es cierto?, denostando a las Fuerzas Armadas es una exageración. No es la realidad de las Fuerzas Armadas. Pero sí es una alarma, pues, es una alarma. Escuchaba al ministro de Seguridad, ¿no es cierto?, que decía que esto no era estructural, decía. Yo diría que sí es estructural, pero no en la base, no en las Fuerzas Armadas. Porque si nosotros estamos claros de que las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes y que dependen del poder político, y en eso yo creo que estamos de acuerdo todos, ¿no es cierto?, y las Fuerzas Armadas nunca lo han tenido en duda, bueno, entonces nuestros jefes tienen que darnos buenos ejemplos. Pero cuando vemos que el Estado en general, sin hablar de un gobierno determinado, está metido en temas de cohecho, están metidos en temas de los jueces están metidos en temas de prevaricación, cuando están se van 60 y tantos de vacaciones estando con permiso médico, ¿cierto? O cuando aparecen todos estos problemas de las fundaciones, cuando tenemos un ex subsecretario detenido, investigado, entonces uno se cuenta, y
este es mi jefe. Si vamos a asumir a las Fuerzas Armadas y el Poder Civil va a ser el jefe, bueno, entonces ¿dónde está el problema? Ese es el ejemplo, a esa persona debo mirar yo así como él tengo que ser. Entonces es estructural, porque somos o no somos. Estructural del país, dice usted. Exactamente, y de la estructura que hay, ¿no es cierto?, de relación de mando, que parte desde el presidente de la República, por los ministros de defensa, y por todo lo que tiene que ver hacia abajo. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el ejemplo que ese soldado está viendo? Ve a su capitán, ve a su teniente, pero también ven a las autoridades civiles, si son las que mandan el ejército, mandan a la Fuerza Aérea, mandan a la Armada. En lo inmediato, ¿qué acciones habría que realizar y si es conveniente seguir con los efectivos militares en las zonas potencialmente más complicadas como las que planteó recién? El norte y la macro zona sur. Bueno, se habla, ¿no es cierto?, que son estados de excepción cuando hablamos en la zona, la macro zona sur, son estados de excepción, por lo tanto prima la excepción. Hoy día nos damos cuenta que no es excepción, pues llevamos, ¿cuántos? 6, 7 ya renovaciones. Entonces ya no es una excepción, pero sí pareciera que es una necesidad. Y ante esa necesidad, bueno, está la posibilidad de emplear a las Fuerzas Armadas en esta actividad que no es su función principal. En el caso de las fronteras ocurre lo mismo. No dan abasto las fuerzas de carabineros para hacer estos controles. Pero sí hemos escuchado a candidatos, no voy a entrar en política, pero diferentes candidatos que tienen o buscan otras soluciones paralelas. Yo no saco nada con tener una barrera o un foso si no lo tengo protegido con una persona, un ser humano, un soldado, alguien que esté vigilando ese foso, esa trinchera o lo que quieran hacer ahí, o el campo de minado, ya siendo más loco con la solución. Pero no hay duda que hay que buscar una solución, porque ya no es solo que está entrando droga, están además permeando a las Fuerzas Armadas, en este caso al Ejército, a la Fuerza Aérea, en lo que es el tráfico de droga, el narcoterrorismo. Tampoco sirve mucho tener la barrera, los militares y el foso, si es que la persona ya llegó ahí. Por supuesto. Porque no la va a devolver, si es una familia, bueno, no la va a devolver, que es lo que está pasando, ¿no? Hay soluciones, se van a poner unos campos especiales para tener a los que sean detenidos, para después reportarlos. Los países limítrofes a veces no cooperan mucho tampoco, con Bolivia han habido problemas respecto a que cómo los devolvemos, no nos quieren recibir. Ni hablar del caso venezolano. Pero, coronel, el tema del ejército en funciones específicas, ¿no? Una cosa son los puntos estos estratégicos donde se necesita su presencia. Para ocupar otros espacios en estas emergencias o en estos estados de excepción, ¿se requeriría habilitar un área del ejército que pudiera cumplir ese rol? ¿O usted cree que hay que fortalecer Carabineros para que lo haga? Yo prefiero fortalecer Carabineros. No les va a gustar lo que voy a decir, pero hay algunos que dicen que Carabineros hace todo bien, menos lo que realmente tiene que hacer. Yo creo que sí lo hace. Y porque está todo el día en eso, claro, es vulnerable. Pero tiene que demostrarlo. Y si hay que aumentar la fuerza de Carabineros, bueno, aumentémosla. Pero no me parece correcto ni lógico de que las Fuerzas Armadas estén cumpliendo funciones que podría hacer la Carabinero y que de hacerlo seguramente lo hace muy bien y tiene la experiencia y está entrenado para eso y tiene el armamento para eso. Entonces cuando pensamos que las Fuerzas Armadas pueden ser parte de eso, bueno, tendríamos que, como estábamos conversando al principio, volver a revisar nuestros planes de estudio o los planes de estudio de las Fuerzas Armadas para empezar a pensar en cómo la Armada, la aviación y el Ejército podría actuar similar a lo que hace Carabineros, que no me parece lógico. Para un civil a lo mejor dice, bueno, y si no hay guerra, hagámoslo. Pareciera lógico, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cuál sería ese rol? Porque usted dijo muy claro y lo planteó, que los enemigos hoy no son los países vecinos, es el crimen organizado.
¿Cuál parece. sería el rol que podría jugar las Fuerzas Armadas en este nuevo escenario? O tendríamos que tener una Fuerza Armada más especializada, más profesional, más chica, solamente para cuidar, no sé, la defensa del país frente a alguna agresión externa y a carabineros contra el crimen organizado. ¿O hay un rol que debe jugar el ejército contra el crimen Es organizado? una muy buena pregunta, Francisco, porque es la que se hace en todo. O sea, ¿qué fuerzas armadas necesitamos o qué fuerzas armadas queremos? Es algo que todavía no nos ponemos de acuerdo. Uno siente de que hay una necesidad de colaborarle a Carabineros en esta defensa de la frontera. Y siente como militar en este caso de que no es nuestra función. Y para hacer o buscar una solución están estos estados de excepción, que son de excepción, pero que no solucionan el problema definitivamente. Yo preferiría que la fuerza de Carabineros asumiera esas responsabilidades y en una segunda línea, por así decirlo, estuviesen las Fuerzas Armadas, pero el que esté en primera línea viendo este tema deberían ser las fuerzas de Carabineros y las de militares o marinos, aviadores, apoyando esa situación, pero no actuando, porque no es su función principal. Si no, tendríamos que cambiar y tener otras misiones y otras responsabilidades diferentes. Ni hablar entonces, como hacen algunos que llaman a que las Fuerzas Armadas controlen el orden público y la seguridad en la región metropolitana, por ejemplo. No es lo ideal, pues no es lo lógico. Para el estallido social vimos lo que pasó, ¿no es cierto? Los carabineros fueron sobrepasados en muchas situaciones. En algunas se emplearon fuerzas de ejército. En la mayoría donde se emplearon hay gente hoy día detenida, hay gente que está investigada, que está siendo condenada, porque no tienen la experiencia, no tienen ni el armamento ni la experiencia para actuar como lo hace un carabinero, que nosotros lo hemos visto que 5 personas los pueden estar golpeando, pero no hace uso de su arma. No parece lógico, pero él sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede aguantar esa situación. En este momento, con lo que usted puede saber desde fuera del ejército, más allá de la preocupación, ¿las Fuerzas Armadas tienen alguna estructura o algo que esté actuando, pensando, preocupándose de la situación del crimen organizado? Más allá de la participación en ciertos esquemas que ha creado el gobierno, de seguridad, etcétera, ¿hay una preocupación o la mirada siempre sigue siendo la misma de la función específica de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo creo que sigue siendo principalmente específica, y si hubiese eso que usted dice, tendría que ser a través del Ministerio de Defensa, tendría que ser a través de del Consejo de Seguridad Nacional, del CONSENA, que llegara a una decisión de cambiar parte de lo que está haciendo las Fuerzas Armadas, de reforzar lo que están haciendo, pero no puede ser ni debe ser una iniciativa de cada institución, porque no estaría fuera de la ley, pues no es su tema, salvo que se lo ordenen a través de un estado de excepción donde se nombra una autoridad militar y que tiene que responder por eso. Pero si no es así, yo no me imagino a ninguna organismo del ejército, de la estructura que yo conozco, de las Fuerzas Armadas, que esté dedicado a ver el crimen organizado. No me lo imagino. Sí, cuando se enfrentan las nuevas amenazas que se llaman, que no son las que hablábamos, ¿no es cierto?, el tanque, el avión, el enemigo que siempre conocemos, pero sí hemos tenido ciberataques, ¿no es cierto?, a las comunicaciones, a los computadores, a las centrales, etc. Eso sí, es lógico que estén tratando de ver cómo pueden contrarrestar esos ataques. Pero no existen entrenamientos, ni existen cursos, ni existen programas en la Academia de Guerra, ni en las escuelas oficiales que les estén enseñando esa situación, porque no están los planes de estudio. Coronel,
¿Cómo vive un militar que estuvo 40 años preparándose para la guerra, ¿no? La situación que vivimos hoy, con tanta guerra en el mundo. Bueno, 40 años es cierto. A mí me tocó el año 78 en la frontera con Argentina, en Paso Pinuachao, Lonquimaya Centro, como dicen. Bonito lugar, además. Bonito, muy lindo, pero yo no lo disfrutaba. O sea, era tanto que yo estaba ahí en una trinchera mandando una compañía que no me correspondía porque era subteniente, pero no había más oficiales. Y después se movilizaron los oficiales de la Academia de Guerra y asumieron los puestos que estaban vacantes. Pero mientras estaba en esa trinchera, Pascua y Año Nuevo, porque estoy de cumpleaños en noviembre, todo esto se puso más complicado en esas fechas. Vino después la Navidad y el Año Nuevo, que poco menos que ya iba a haber guerra, y no, por suerte, no. Un militar no impidió la guerra, para que vean. Y bueno, ya estábamos ahí y yo veía a mis amigos del colegio que iban a pescar a la laguna Galletuela, la laguna y Calma. Entonces eran unas realidades totalmente diferentes, con un lobo, un antitanque, con un testamento firmado, convencido de lo que teníamos que hacer. Y había otra realidad de la ciudadanía que no vivía esa situación. Entonces, claro, cuando uno ve todo eso y ve lo que hoy día, o como hoy día está nuestro ejército, yo creo que hoy día nuestro ejército está mucho más profesional. O sea, las Fuerzas Armadas hoy día son tremendamente profesionales. En el tema disciplinario, en el tema de lo que son los temas de derechos humanos, están pero clarísimos. O sea, hoy día nadie se podría equivocar al respecto. Y si se equivoca, bueno, va a tener que pagar, como corresponde, ¿no? Pero hoy día está todo bien demarcado. Dicen que el ejército, todo está escrito, no hay que escribir nada, pero es un ejército mucho más profesional. Cuando uno ve el armamento, cuando ve la preparación de los suboficiales, de los soldados profesionales, que no habían en mi época, era el soldado que hacía el servicio militar por 2 años, ¿no? Y para este tipo de guerra, el que vemos que tienen los rusos con los ucranianos, la misma guerra que tuvieron los azerbaiyanos con los armenios, guerras con elementos muy modernos, los drones, etcétera. Robots. Claro, ese ejército está preparado. ¿Se acuerda que tuvimos una polémica ahí por una columna que escribí yo después de la parada militar? Sí. Yo dije, ¿por qué no pasan las unidades de drones, el ciberejército, ¿no? Incluso para atraer a nuevos jóvenes a este campo. Bueno, las Fuerzas Armadas en general siempre están preparándose y compitiendo, y por eso que es bueno cuando se hacen intercambios con otros ejércitos, especialmente con el ejército de Estados Unidos, con Inglaterra. Y realmente nos va bien. Digo, nos va, porque alguna vez fui parte, y nos va bien. Entonces, pareciera que estamos en el nivel que deberíamos estar, porque tampoco nos vemos una guerra como la que ocurre en Ucrania o en Rusia, ¿no es cierto? No vemos esa guerra, pero sí el día de mañana podemos ser parte de una guerra que tengan 2 estados o 2 potencias. Entonces, donde hay que tomar partido en alguno de los dos, o no tomar ninguno. Me acuerdo de la Segunda Guerra Mundial, que se declaró neutral Chile en esa época, pero igual había unos que estaban por los alemanes, otros que estaban por los norteamericanos o por los europeos. Después les declaramos la guerra, parece que estuvimos en guerra con Japón hasta mucho tiempo después. Claro, y vendimos la bandera, como dicen. Pero ese ejército de hoy día, o esas Fuerzas Armadas de hoy día, yo creo que están en el nivel que deben estar. No podemos pedirle que tengamos los robots y la tecnología que uno ve en Ucrania, pero sí conocerla, sí tener algo de aquello, porque bueno, es nuestro trabajo, es el trabajo que tienen que hacer. Coronel, una pregunta. En estos días el candidato Kaiser le hicieron una pregunta, hay muchas interpretaciones respecto a su respuesta, puesto en una situación similar a la del 11 de septiembre del 73, él respondió, algunos han dicho que la política tiene forma de resolver eso y la institución democrática se lo ha dado, digamos, incluso una acusación constitucional contra el presidente y destituirlo.
Pero más allá de eso, usted que conoce la institución, ¿cree que hoy día algún militar participaría de una aventura o de un golpe como el de 1973, dado lo que me dijo? Espero que no. No. Como usted sabe, yo trabajé mucho tiempo en el ejército, conocí muy de cerca a Mijael Cheire, estoy muy de acuerdo cuando él dice nunca más. Ese nunca más que algunos lo acomodaron, pero los políticos se olvidaron que nunca más una clase política que nos llevó a esa situación. Si todo lo que ocurre a partir del 11 de septiembre de 1973, porque una clase política no supo solucionar el problema. Porque si lo hubiesen solucionado, como hoy día existen las herramientas, ¿no es cierto?, para solucionarlo, no habría ocurrido lo que pasó. Y el golpe de Estado no lo dio a las Fuerzas Armadas, lo dio a la Cámara de Diputados. Sí, ellos fueron los que declararon fuera de la Constitución al presidente, o parte de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, y parte también del Poder Judicial, y parte del comercio, y parte de... Bueno, entonces, esa locura que vivimos, que no debería haber ocurrido, pero ocurrió, yo creo que hoy día ningún integrante de las Fuerzas Armadas está dispuesto a apoyarla. O sea, el respeto a la democracia que hoy día conocemos, mientras no la secuestre nadie y siga como tiene que ser, y ojalá protegida, porque cada día parece que la van cercenando más, no están dispuestos a participar en una locura como esa, porque las heridas son grandes, o sea, quedaron grandes heridas. Hoy día tenemos camaradas, compañeros de curso que están detenidos en Punta Peuco por cosas que no sabemos si realmente ocurrieron, o si todas las que dicen que ocurrieron es verdad. Tenemos militares que están detenidos solo por haber vestido un uniforme, como ocurre con el juez Mesa, ¿no es cierto?, en Temuco, o sea, donde solo por haber pertenecido a la unidad donde se metieron en el fusilamiento de unos jóvenes, solo por eso, no por haber participado, están detenidos. Y están condenados a 25 años, a perpetua, solo por haber vestido un uniforme. ¿Usted va a ver a esos camaradas? Sí. ¿Los visita? Sí. Julio Castañer, uno de mis compañeros de curso, hace varios días que no voy porque me estoy cambiando de casa, me cambié de casa, pero sí, los voy a ver, y para mí es un tema que realmente me desarma, o sea, es saber, porque yo creo que muchos saben de que todos los que están ahí no son culpables. Hay otros que están confesos incluso, pero hay gente que no es culpable. Yo soy convencido de eso. Gracias, Coronel Slater, por acompañarnos acá en el Periodista TV. Muchas gracias, muy amable. Y a ustedes ya saben, si les gustó la entrevista, la comparten, se suscriben al canal o la comentan con sus amigos y familiares. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos.